A veces en la historia hay momentos que son mucho más que una simple anécdota. Son como un prólogo, un pequeño destello que nos revela la verdadera esencia de una persona mucho antes de que el mundo entero la conozca. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos. La increíble y, la verdad, oscuramente cómica historia de cómo un joven Julio César convirtió su propio secuestro en la peor pesadilla imaginable para sus captores. A ver, situémonos en el año 75 a.C. El Mediterráneo, en esa época, era un territorio prácticamente sin ley, dominado por piratas. Y en medio de todo este caos, un joven noble romano, que iba de viaje de estudios, es capturado. La pregunta es obvia, ¿qué se hace en una situación así? La mayoría, pues, suplicaría por su vida. Pero si te llamas Julio César, haces algo totalmente impensable. Tomas el control. Y ojo, que quede claro, no estamos hablando de piratas de película. El historiador Plutarco los describe como, literalmente, las gentes más sanguinarias del mundo. Son piratas cilicios, famosos por su brutalidad. Acaban de capturar a un chaval de 25 años y, claro, creen que les ha tocado la lotería. Lo que no saben es que acaban de firmar su propia sentencia de muerte. Para los piratas, el cálculo era sencillo. Un joven patricio es sinónimo de un rescate rápido, fácil y muy jugoso. Tienen el barco, tienen las armas y tienen al rehén. De lo que no tienen ni idea es de que el verdadero peligro no está fuera, en el mar, sino que está encerrado en la bodega con ellos. Y es aquí, justo aquí, donde llega la primera pista de que este secuestro no va a ser como los demás. Llega el momento de negociar el rescate. Lo normal, lo lógico, es que un prisionero intente rebajar el precio para salvar el pellejo. Pero claro, es que César no es un prisionero normal. Los piratas ponen su precio sobre la mesa. 20 talentos de plata. Para que nos hagamos una idea, esto es una fortuna colosal, ¿eh? Hablamos de más de 600 kilos de plata pura. Un rescate por el que cualquiera se sentiría importante. Cualquiera, menos César. Para él fue un insulto. La respuesta de César no fue el miedo. Ni siquiera fue la ira. Fue una sonora carcajada. Se rió en sus caras y les dijo, básicamente, que no tenían ni la más remota idea de a quién habían secuestrado. Su ego era tan monumental que un precio tan bajo le pareció una ofensa personal. Y en este punto, la historia ya se convierte en leyenda. César les informa de que, si van a pedir un rescate por él, más les vale hacerlo bien. Y por iniciativa propia, exige que suban la cifra a más del doble, 50 talentos, un precio que según él ya empezaba a hacerle un poco de justicia. Los piratas, totalmente atónitos, aceptaron la corrección. Mientras los enviados de César van a la ciudad de Mileto a reunir esa suma desorbitada de dinero, comienzan los 38 días de cautiverio más extraños que se recuerdan. En ese barco, la diferencia entre quién era el prisionero y quién el comandante sencillamente dejó de existir. La rutina a bordo era completamente surrealista. Desde el primer día, César se comporta como si él estuviera al mando de todo. Les recita sus propios discursos y poemas. Y si el público no muestra el entusiasmo que él considera adecuado, los insulta llamándolos bárbaros analfabetos. Todo esto, recordemos, en calidad de rehén. Su dominio era absoluto, exigía silencio para poder dormir la siesta, participaba en los entrenamientos dándoles órdenes. Y lo más inquietante de todo, de forma muy casual, entre risas, les recordaba constantemente su promesa. Cuando sea libre, volveré y os crucificaré a todos. Los piratas, claro, se lo tomaban a broma. Creían que era la arrogancia de un niñato con demasiado desparpajo. Pensaban que bromeaba. Finalmente, el rescate llega. Los 50 talentos se entregan en el puerto de Mileto y César queda en libertad. En ese preciso instante, la sonrisa desaparece de su rostro. La comedia de situación ha terminado. Empieza la venganza. Lo que sucede a continuación es una lección de pura y dura voluntad. César, actuando como un simple ciudadano, sin ningún cargo público, organiza una flotilla en cuestión de horas. Vuelve a la guarida de los piratas, que seguían de celebración, los captura a casi todos y recupera hasta la última moneda de plata. Acto seguido los encierra en Pérgamo. Una campaña militar privada ejecutada con una rapidez y una precisión que asustan. Pero aquí surge un contratiempo, un problema burocrático. El gobernador romano de Asia, un tal Marco Junio, ve a los piratas capturados como una oportunidad de negocio. Su plan es venderlos como esclavos y quedarse con el dinero, así que empieza a dar largas al asunto de la ejecución. La respuesta de César a la codicia y la lentitud del sistema es el desprecio absoluto. Como escribe Plutarco, César no le prestó más atención. Acaba de demostrar que cuando la ley o la autoridad se interponen en su camino, él simplemente las ignora.
Y este es el momento clave de toda la historia. Lo que va a hacer ahora no es solo un acto de venganza. No, es una declaración de principios. Es el primer borrador del hombre que, años más tarde, pondría de rodillas a toda la República Romana. Lo más fascinante de todo es que el cautivo arrogante y el ejecutor implacable no son dos personas distintas, son exactamente la misma. Son las dos caras de una misma moneda, una ambición desmedida. Por un lado, una teatralidad que desarma y por el otro, una voluntad de hierro que ejecuta sin dudar. Y entonces cumple su promesa. Va a la prisión de Pérgamo, saca a los piratas de sus celdas bajo su propia autoridad y los crucifica a todos. Pero añade un último detalle, que es el más aterrador. En un gesto de supuesta misericordia, ordena que les corten el cuello antes de clavarlos en las cruces. ¿La razón de este favor? Le habían resultado entretenidos durante su cautiverio. Incluso su piedad era un ejercicio de poder absoluto. Al final, esta historia nos deja con una última reflexión. ¿Fue simplemente un acto de justicia contra unos criminales o fue algo más? ¿Fue este el primer ensayo de un hombre que descubrió que su voluntad podía doblegar al mundo? El primer gran ensayo de la tiranía que estaba por llegar. La respuesta, como sabemos, cambiaría la historia para siempre.